Es el asesinato intencional por el hecho de ser mujer. El acoso sexual adopta muchas formas, incluido la violación o el intento de violación, así como cualquier contacto sexual, no deseado o amenazas. Por lo general, una agresión sexual ocurre cuando alguien toca cualquier parte del cuerpo de otra persona de manera sexual, incluso a través de la ropa, sin el consentimiento de esa persona. Cada vez son más las denuncias de abuso y acoso sexual en los colegios de Colombia. Este es el dato del día. El caso más reciente viene del Liceo Religioso Betel en Suba, en Bogotá. En videos publicados por las alumnas se conoció que los abusos habrían sido cometidos por un pastor de la institución, señalado de quitarle la ropa a la fuerza a una de las estudiantes. Por suma al sonado caso del colegio Belemitas en Chapinero, en Bogotá. Van más de 29 testimonios de exalumnas que aseguran que profesores abusaron de ellas en los últimos años. Las víctimas denuncian que se les insinuaban y las tocaban sin su consentimiento. Otras dicen haber sido discriminadas por su orientación sexual. Lastimosamente, estos son los hechos que una mujer tiene que vivir en su día a día. No muchas corremos con la suerte de poder contar nuestra historia. Por eso hoy nosotras decidimos ser la voz de muchas mujeres que no pueden contar su historia. Sí. Sí. Sí, marica, sí. El año pasado con mi ex era, pues, no era amor, era como acoso. Sí. Sí, en muchas ocasiones de mi vida. Más que todo cuando vamos en la calle y vamos con vestidos o faldas y los hombres son muy pervertidos, nos dicen cosas que nos hacen sentir mal o también nos morbosean. El 97% de las mujeres han sufrido acoso callejero en algún momento de su vida. Este es otro tipo de violencia machista que se padece diariamente, pero esto es solo la punta del iceberg. Pero no por eso hay que minimizarlo, porque todo vale y todo importa, desde un comentario, un chiflido en la calle, que es lo que la gente consideraría normal o normativo, hasta que te encuentres muerta tirada en un parque con signos de violencia sexual o que tu expareja te mate por el simple hecho de haber terminado con él. En lo recorrido del año ya se han presentado más de 200 casos de feminicidio aquí en Colombia y solo a principio de mes ya se llevaban más de 3 casos de feminicidio en el país. Erika, quien fue asesinada por su pareja, en la cual ya había denunciado ante las autoridades. Lisette, una joven de 24 años que fue asesinada al salir de la cárcel modelo después de una visita conyugal. Andrea, una mujer de 33 que fue asesinada por su pareja actual, la cual ya estaba condenada por feminicidio. Para el año 2023, la Fiscalía recibió más de 16.000 denuncias por acoso sexual, de las cuales solo el 16% fueron resueltas. Tal vez para muchos esto no es para tomarle tanta importancia, pero la verdad es que estas cifras son alarmantes. No todos saben el daño emocional que puede llegar a causar pasar por un suceso así. Quería que abrieran los ojos y se dieran cuenta de que no todo era mi culpa. Sexual está categorizada dentro de la violencia sexual, digamos que esa es la categoría amplia, que es cualquier conducta de agresión o de violencia en contra de niños, niñas, adolescentes o de cualquier ser humano que sea infringida con fuerza o en condiciones de indefensión, donde una persona pues ejerce la fuerza sobre otra que no puede defenderse o que por edad pues se ve en diferencia de... Ay, esperen que me equivoqué, sí, en diferencia de poder. ¿Cuáles son los tipos de agresión sexual? Bueno, hay diferentes tipos de violencia sexual, empezando por conductas
abusivas, como por ejemplo mostrarle el exhibicionismo, mostrar las partes sexuales a niños, niñas, adolescentes, o hacer ver pornografía o conductas de tipo sexual. Estos son considerados pues unos tipos de agresión. Los tocamientos abusivos, o sea, todo el tipo de conducta que tenga que ver con sexo y que no esté consentida por la otra persona puede ser considerada dentro de esa categoría. El otro tipo ya es acceso carnal, que es cualquier tipo de tocamiento o de penetración, bien sea del miembro viril o de algún elemento sin consentimiento o en condiciones de indefensión de la otra persona. Primero me sentí muy confundida. Nunca me imaginé que eso me pasara a mí. Pues no sabía a quién acudir, a quién pedirle ayuda. ¿Qué apoyo hay disponible para las víctimas que sufren de esto? Para las víctimas, de acuerdo a la edad, pues pueden acudir a diferentes lugares. Existe se llama CAIVAS, el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, que queda para menores de edad en la 19/13 en los juzgados de Palo Quemado. Las mujeres o pues los mayores de edad pueden acudir directamente a la unidad de delitos sexuales de la Fiscalía. Hay una línea que es la línea 122 que se pueden comunicar ahí, o pueden poner la denuncia bien sea de forma personal en las unidades de reacción inmediata o en la Fiscalía. Por la página de la Fiscalía también se puede poner una denuncia anónima en caso de que alguien tenga conocimiento de ese tipo de conductas. Okay. ¿Qué pasa con las personas que son abusadas sexualmente y nunca reciben como la atención que deberían? Pues hay algunas personas que cuando no reportan o no denuncian el maltrato, pues pueden tener traumas psicológicos o físicos. Por ejemplo, si el abuso pasó cuando eran niños, a medida que van creciendo y empiezan a tener vida adulta, vida de pareja, puede que durante su adolescencia no hayan sufrido ningún tipo de trauma, pero en el momento en que empiecen a tener vida de pareja, esos traumas aparezcan nuevamente y empiecen a sentirse aversión o cierto rechazo hacia su pareja. Entonces, esa es una de las cosas que podría pasar. Otras personas pues se vuelven como que se ensimisman, no quieren contacto con las demás personas, el contacto físico lo repelen. O empiezan a experimentar otra serie de síntomas de tipo psicológico, pues por no haber hablado a tiempo lo que les pasó. Siento mucho coraje, no necesariamente tengo que crecer con esto y puedo ser una persona completamente diferente a ellos, pero ellos no, ellos decidieron seguir como son y me enoja mucho eso. ¿Nos pueden hacernos sospechar sobre un abuso sexual? Cualquier cambio de comportamiento en la persona pues sobre la que se sospeche que está siendo víctima de abuso. Por ejemplo, si la persona solía hablar mucho, solía ser muy alegre, muy sociable y de un momento a otro repentinamente empieza a cambiar su comportamiento y ya no quiere hablar con las demás personas o prefiere estar solo o se le ve triste, deprimido, eso nos haría sospechar. También cuando empiezan a mostrar conductas, por ejemplo un niño que empieza a mostrar conductas con los juguetes o con otros niños de tipo sexual que no son normales o acordes para la edad de esa persona, o cuando empiezan a hablar mucho, dicho cualquier cambio de comportamiento en lo que es normalmente la persona. ¿Quieras agregar algo más? Sí, muchas veces este tipo de conductas o de abusos se ven reflejados en el colegio, también por su cambio en el desempeño escolar. Así como pues socialmente tienen cambios repentinos, su rendimiento escolar también puede disminuir y este es un índice de que algo está pasando. O muchas veces las profes de primaria o en los cursos iniciales de bachillerato se dan cuenta que algo está ocurriendo por los dibujos que hacen los niños, que son dibujos que tienen algún tipo de connotación sexual o dibujan al presunto agresor
de una manera muy grande y ellos se dibujan, por ejemplo, pequeñitos o humillados o en condiciones de indefensión. Otra cosa que es muy importante tener en cuenta es que generalmente los presuntos agresores siempre son cercanos a la familia. Muchas veces, o sea, es más frecuente que el presunto agresor sea alguien cercano a la familia a que sea un desconocido en la calle. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta también. Al principio no lo quería creer, porque a la persona que yo conozco no sería capaz de hacer esas cosas. Hicimos este documental para darle visibilidad a las mujeres que por miedo no denuncian o se quedan calladas o que en muchos casos no están vivas para poder alzar su propia voz y contar su historia. Quisimos ondear un poco en todo, desde el acoso callejero hasta el feminicidio, la violencia sexual, porque sabemos que es muy importante este tema y que tal vez a veces no se le da la importancia necesaria. Y pues todo esto es algo que nos afecta indirectamente a todos, porque si bien sabemos que las mujeres pues tenemos muchos más derechos de los que teníamos hace años, todavía se tiene que seguir mejorando como sociedad, muchos.